Buenos días, voy a dar comienzo a mi presentación de oratorio público, un lugar posible para llorar y pensar. Esta presentación aspira a explorar la relación entre una investigación académica y una experiencia cotidiana en la ciudad de Santiago, y cómo éstas intervinieron y definieron un espacio de creación, en el caso de oratorio público, un lugar posible para llorar y pensar. Comenzaré haciendo una breve reseña de las conclusiones de la investigación, luego una descripción del acontecimiento en la calle y finalmente la cristalización de la obra y oratorio público en Santiago de Chile, en el espacio público, el año 2023. Sobre la investigación, primero decir que en las investigaciones revisadas, la investigación, por ejemplo, la investigación de Vanessa Broto, a Adriana Allen y Elizabeth Rapoport, podemos ver que en general en los estudios de metabolismo urbano se ha puesto el acento en los recursos naturales, en el abuso y sobreexplotación de ellos. Estos aspectos son visibilizados de manera muy clara en estas investigaciones, además de plantear claramente que el metabolismo urbano es una forma concreta de aportar a la búsqueda de soluciones para generar ciudades más sustentables. Por otro lado, estas investigaciones han mostrado cómo el concepto de metabolismo urbano ha sido una herramienta efectiva para visibilizar la desigualdad producida por los flujos urbanos y el rol de las estructuras de poder político y económico en el control de los flujos metabólicos de las ciudades y su relación con las élites y sus intereses en la construcción de la pobreza. Por último, en las investigaciones revisadas se da cuenta también de la necesidad de integrar al ser humano en los estudios de metabolismo urbano, por ser este un agente disruptor importante en los sistemas ecológicos. Existen estudios que analizan el impacto del ser humano, pero el análisis se centra solo en pensarlo como un agente activo o un agente pasivo. Por un lado, el ser humano como agente pasivo, es afectado por la desigualdad ecológica. Seres humanos que están en una relación de desventaja respecto de otros que disfrutan de los beneficios de los flujos del metabolismo urbano. Por otro lado, el ser humano con un papel activo en la generación de emisión de contaminantes y desechos y de estrés ambiental inducido por este. En este sentido, ¿no? Bueno, aquí yo planteo, ¿no?, en la investigación, que tanto el rol pasivo como el rol activo del ser humano en estos estudios no da cuenta de un sector de seres humanos autoexplotados por un sistema laboral capitalista, que a través del trabajo los consume como materia y energía en un subsistema metabólico lineal, o sea, pensando el trabajo como un subsistema, ¿no?, metabólico lineal, y que luego a estos seres humanos se les desecha como cuerpos cansados y deprimidos. En este sentido, la relación entre el ser humano y el trabajo es compleja, pero nos puede abrir otra posibilidad de interpretación o enfoque del metabolismo urbano, visualizando al ser humano como materia y energía que es transformada dentro del subsistema metabólico lineal del trabajo, que posibilita el sistema metabólico urbano general. Si bien el origen del uso del concepto de metabolismo usado por Marx está directamente relacionado con el trabajo, el hombre y la naturaleza, hoy esta relación está mediatizada por la mercantilización del capitalismo. Un buen ejemplo para entender la diferencia del concepto del trabajo de Marx y del trabajo de las lógicas del capitalismo contemporáneo es el caso que analiza Allen en 2011. Este muestra en un estudio cómo en Argentina se precarizó el trabajo de los pescadores artesanales luego de las reformas neoliberales adoptadas a partir del último siglo XX, ¿no? Aquí una cita del estudio de Allen. Desde aquí entonces, en mi investigación, ¿no?, revisé algunos textos, por ejemplo, en la esencia del neoliberalismo. Pierre Bourdieu plantea que la instauración de la lógica de la flexibilidad empuja a la autoexplotación de los asalariados. A partir del uso
y asalariadas, ¿no? Al partir del uso de técnicas, lo cito, de sujeción racional que concurren en debilitar o abolir las señales y las solidaridades efectivas, incidiendo de manera radical en el debilitamiento comunitario que caracteriza a nuestra sociedad en el contexto contemporáneo. Además, él se pregunta, ¿no? Y lo cito, ¿cabe esperar que el volumen extraordinario de sufrimiento que produce semejante régimen político-económico llegue algún día a ser origen de un movimiento capaz de parar la carrera hacia el abismo? Esta precarización del trabajo tiene directa relación con el concepto de explotación de Marx, pero hoy esa explotación obedece a otra lógica, la lógica del capitalismo actual. Hoy, para el filósofo coreano Byung-Chul Han, la explotación no es una coacción que se ejerce desde el exterior del sujeto, sino que es el sujeto el que se autoexplota. Para el filósofo, en la sociedad contemporánea, el exceso de trabajo y rendimiento se exacerba y se transforma en autoexplotación. Y cito, esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Pensar, ahí cierra de citas, ¿no? Pensar al ser humano como materia y energía del subsistema metabólico del trabajo en la lógica del capitalismo contemporáneo nos vincula a estas reflexiones. Han, en su texto La sociedad del cansancio, presenta al ser humano como un sujeto de rendimiento que se violenta a sí mismo y plantea que, como y plantea la depresión y el agotamiento representarán un fracaso ante las posibilidades dadas. Por consiguiente, él y el ser humano o humana, convertido en material y energía, es subsumido por el subsistema metabólico lineal del trabajo y termina como desecho, cansado y depresivo. Luego, al no ser útil, se prescinde de él. A partir de lo anterior y como parte de la investigación, se revisaron estadísticas sobre salud mental. Hoy, uno de los problemas más graves de salud mental a nivel mundial son los altos índices de depresión. En ellos existe un sesgo de desigualdad, pues la mayor cantidad de casos se da en las poblaciones más vulnerables económicamente y un sesgo de género, ya que son más mujeres que hombres las que desarrollan esta enfermedad. En efecto, la OMS el 2012 planteaba que la depresión era una de las principales causas de la carga de enfermedad en mujeres. Y según cifras más actuales, desde el 2023, a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, plantea la Organización Mundial de Salud. En la encuesta nacional en Chile, en el periodo 2016-2017, señala que en Chile la prevalencia de depresión en personas mayores de 18 años fue de un 6,2% superior en mujeres que en hombres. Por otro lado, la OMS, ¿no?, ha planteado que Chile es uno de los países con niveles de depresión más altos de América Latina, a pesar de tener el mayor ingreso per cápita. Esto es súper interesante, pues hay diversos estudios que han demostrado la marcada relación entre depresión y nivel socioeconómico. Aquí vamos a revisar la encuesta del SOC del 2018 en Chile. Esta plantea que el 13,3% del decil de menores ingresos presenta síntomas severos de depresión, mientras que solo un 1,6% de la población que está en el decil superior, ¿no? Está absolutamente cruzado, ¿no? ¿No? A mayor estabilidad económica, ¿no?, menores índices de depresión, ¿no? Y a menor estabilidad económica, los índices de depresión crecen. Luego, en el gráfico número 2, ¿no?, Jiménez plantea que, como se observa en este gráfico, hay una clara diferencia entre mujeres. Las mujeres de ingresos más bajos presentan una prevalencia de sintomatología depresiva moderada a severa
y severa que dobla a las mujeres de un grupo de ingresos más altos. Esta diferencia es mínima en los casos de hombres. Por otro lado, la Organización Mundial de Salud además detectó que a mayor nivel de educación, menor índice de salud. Y el Centro de Investigación Periodística CIPER, en 2012, definió, y cito, que la sintomatología depresiva es mayor en personas que se sienten más vulnerables o inseguras con respecto a la vejez, la salud, el trabajo y la enfermedad, en personas que declaran estar endeudadas o haber vivido experiencias de soledad, maltrato y discriminación en el pasado reciente. Cierra de cita. Las cifras son elocuentes. En términos de brechas de desigualdad en el mundo, dice Piketty en 2013, ¿no? Él plantea en Capital e Ideología que la brecha de desigualdad en términos de patrimonio de capital seguirá creciendo. Y en su texto del 2023, Naturaleza, Cultura y Desigualdad, plantea que el 50% más pobre de la población no posee nada o casi nada. En Europa y en particular en Francia, solo el 4% poseen solo el 4% de la riqueza total. Sin duda, esta cifra dice es mejor que en Latinoamérica, donde la cifra es solo de un 2%. Sigue siendo esta proporción muy baja si se tiene en cuenta que nos referimos a la mitad de la población. Eso era, en términos generales, la investigación en la que yo estaba cuando, ¿no?, ocurre el acontecimiento. En la calle, ¿no? El año 2021 me encontré en la esquina de una calle con una mujer llorando amargamente. Era tal la intensidad de su llanto que me acerqué para preguntar si podía hacer algo por ella. Ella me contestó, no nada, solo necesito llorar. No quiero llegar hacia mi casa, ya que allí están mis hijos y mi madre. Esta trabajadora no contaba con un lugar seguro y tranquilo para llorar. Me sentí una impertinente por interrumpirla, pero el espacio público nos expone frente a otros. Del encuentro fortuito con la mujer y la investigación sobre metabolismo urbano y salud mental en la que estaba ocupada en ese momento, surgió una pregunta: ¿dónde lloran los cuerpos cansados y deprimidos? ¿Qué lugar dispone la trama urbana contemporánea para estos cuerpos? De esta forma emerge la necesidad de crear un lugar para llorar en el espacio público, producir aquella espacialidad que la urbe actual le niega a estas corporalidades abatidas, proporcionar la posibilidad de existencia de un artefacto en la ciudad que se abra y se ponga al servicio de los cuerpos que quedan fuera del goce de la ciudad sustentable, que la ciudad sustentable propone en términos ideales. Cuerpos que se requieren en el sistema metabólico de las ciudades como zona de sacrificio para el desarrollo de las ciudades capitalistas. Un porcentaje de seres humanos que da cuenta de las brechas de desigualdad de acceso al disfrute de las ciudades y finalmente al disfrute de la vida. Y aquí palabras de Griselda Pollock en la conferencia realizada en 2016 en la IBAM de Valencia. Ella nos dice, nos hemos acomodado a formas de violencia que ya no debiéramos tolerar. Griselda Pollock recuerda que los campos de concentración han infectado las sociedades y la cultura popular, y diferencia entre la memoria concentracionaria, que es la conciencia histórica vigilante y reflexiva, y por otro lado, el imaginario concentracionario, que es el legado de los campos de concentración, y plantea la necesidad de que las instituciones como universidades, museos y sectores artísticos sean agentes activos para apoyar y transformar la democracia. ¿De qué manera? Activando la memoria concentracionaria, una mirada vigilante, atenta y activa frente a los posibles brotes de autoritarismo y violencia hacia la dignidad humana, tales como la precarización del trabajo, las brechas de desigualdad que caracterizan nuestras sociedades contemporáneas. Vivimos, dice ella en la conferencia, ¿no?, existencias concentracionarias. Por otro lado, tenemos a la filósofa Gayatri Spivak, que se preguntó si puede hablar el subalterno y planteó hablándole a los intelectuales que es importante admitir nuestra complicidad en el mutismo. Así, respondiendo a Spivak, el oratorio público aspira a construir el contexto donde el cuerpo subalterno pueda articular su discurso, discurso que circula
a contrapelo del carácter celebrativo y oficial que domina cierto tipo de habla contemporánea. Generar un espacio posible de exploración de nuestra responsabilidad como artistas e investigadores y de identificar en las exclusiones, medir y mapear esos silencios que plantea Spivak, ¿no? Y reconocer nuestra participación en el acto de silenciar. En este caso, buscando la huella de lo no dicho, de lo invisibilizado en los estudios de metabolismo urbano, respecto a esos humanos de cuerpos cansados y deprimidos que se han dejado fuera del análisis de las ciudades sustentables. Por otro lado, uno podría decir que se responde también al llamado de Rancière, ¿no? Donde plantea que las prácticas artísticas, ¿no?, operan como, y cito, y lo cito, como disruptor, interrumpe el tiempo y el espacio del consenso construido en la realidad dada. Y en el espectador emancipado él nos plantea que es necesario, y lo cito textual, reconfigurar el paisaje de lo perceptible y de lo pensable, modificar el territorio de lo posible. Así, Lloratorio el lloratorio es un artefacto que fue realizado a un costado del monumento de Andrés Bello. Aquí vemos la fachada de la Universidad de Chile y el monumento de Andrés Bello, ¿no? Entonces el lloratorio, ¿no?, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile en pleno centro de Santiago de la capital. La réplica, la obra es una réplica del pedestal de esta escultura a escala 1:1 en fibra de vidrio traslúcido. Esta réplica fue realizada por maestros, ¿no?, que trabajan en una gran empresa que produce contenedores para la minería en Chile. La réplica se construyó a partir de moldajes realizados por los maestros en directo al original, al pedestal original, ¿no? Se fueron haciendo pequeños moldes, ¿no?, del pedestal original. A los maestros también se les encargó, una vez terminado la réplica del pedestal, se les encargó que diseñaran y abrieran una puerta en este objeto y en su interior diseñaran y construyeran en fibra de vidrio, ¿no?, un asiento, para que así el ciudadano a pie pudiera entrar a este espacio, cerrar la puerta y estar cómodamente, descansar o llorar, ¿no? El lloratorio público entonces opera sobre aquella condición de elevación propia del pedestal, tradicionalmente entendido, pero sin prócer, sino para el transeúnte. Explora, ahí está la puerta, el que desarrollaron los maestros de esta empresa, de esta fábrica, y el asiento para los transeúntes. Aquí algunas imágenes del lloratorio por dentro y el día de su instalación. Bueno, entonces el lloratorio público explora la posibilidad de eclipsar, interrumpir, intervenir el espacio público y su flujo. Espacio público que se piensa hoy, como lo plantea Manuel Delgado, tanto para el ciudadanismo de izquierda y de derecha, y lo cito, como un escenario de epifanía de los valores abstractos de la democracia burguesa, obliterando la desigualdad y la exclusión características y consustanciales de las ciudades capitalistas. Y oratorio público, entonces, es un espacio cerrado, abre, recupera el espacio cerrado y lo dispone como un espacio posible y seguro para llorar y pensar en la política pública. Es una obra que intercepta y detiene el tiempo del flujo de la ciudad, agencia un espacio para los cuerpos cansados y deprimidos que requieren un respiro para llorar y pensar antes de llegar al domicilio.
Muchas gracias.